Muy buenas, un saludo a la familia Paulina. Me invitan a compartir en este mes de septiembre, el mes de la palabra. Y lo hago con gusto y también desde un nuevo libro que justo acaba de salir ahora, Bendecidas con las ganas de vivir, donde he tomado esta cita del profeta Ezequiel, cuando dice Dios, pasé junto a ti y te vi, era tu tiempo, el tiempo del amor. Entonces, a través de distintos momentos de nuestra vida, pues he ido trenzando el libro con el trasfondo de relatos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y parafraseando una frase de Agustín que dice, malos tiempos, buenos tiempos, así como seamos nosotros, así serán los tiempos. Por eso el tiempo de ahondar la llamada, de compartir la vida, de abrazar lo frágil, de curar la herida, de contagiar la alegría, de celebrar la belleza y de alumbrar la paz. Pensando qué podía contar acerca de la Sagrada Escritura y para compartir en este mes de la palabra, pues me venía una cita de Madeleine Delbrel, con ella he trenzado el capítulo de Contagiar la alegría, en la que ella dice, el Evangelio es como una cita que el Señor nos da a cada uno. No está hecho para ser leído, sino para ser recibido en nosotros. Pues partiendo del amor de Madeleine Delbrel al Evangelio y también de mujeres como Etty Hillesum, cuya presencia también está en el libro, con un gran amor a la palabra, sobre todo a los salmos y al Evangelio de Mateo, que tanto le acompañaron en todo el proceso tan duro de los judíos hasta morir en Auschwitz. Pues ahí acabó con este último momento en el que ella abre la Biblia y encuentra este versículo en el que dice el Señor es mi cámara alta. Y ahí ella se refugió. Pensando que contaros, he elegido contaros pues acerca de dos personajes que aparecen aquí en un capítulo del libro, personajes quizás a veces menos tratados, menos conocidos, como son José en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, e Isabel en el Nuevo. Entonces vamos a hacer un primer momento de releer la historia y releer también el tiempo que vivimos desde las claves de José. Seguro que conocéis un libro muy interesante de Zygmunt Bauman que se llama Vidas desperdiciadas. Y él sostiene en su libro que la principal angustia del siglo XXI es la del miedo a ser desechables, el temor que las personas sienten a que se prescinda de ellas, el abandono, el miedo que tenemos a ser abandonados, a la exclusión, a que nos rechacen. Dice Bauman, tememos que nos dejen solos, privados de compañía, de corazones que aman y de manos que ayudan. Tememos que se deshagan de nosotros. Y vemos como en José, el hijo preferido de Jacob y de Raquel, se hace real este miedo. La envidia conduce a sus hermanos a deshacerse de él. Primero piensan arrebatarle la vida, después a instancias de Benjamín consienten en venderlo. A José la elección le ronda desde su ámbito familiar. Fue un hijo deseado por Raquel y Jacob y se convirtió en el preferido de su padre. Nos dice el Génesis en el capítulo 37, Israel amaba a José más que a los demás hijos, porque lo había tenido siendo ya viejo. Enviado por su padre, sale a buscar a sus hermanos, aunque ellos llegan a odiarle por esta preferencia y también por sus palabras y sus sueños. Lo más interesante de la historia de José es que no se nos narra que fuera llamado directamente por Dios. Realmente Dios está discreto en esta historia, como también aparece tan discreto en estos tiempos que nos toca vivir. Será la relectura de los acontecimientos la que alumbre su presencia. Dios estaba veladamente ahí, en esa historia de envidias y de carencias, de sacrificio, de honor y de perdón, de éxitos y de fracasos. El deseo de Dios sobre José y los suyos se va a ir manifestando de forma progresiva y a él le corresponde interpretarlo, releer todo lo vivido con lo amargo y desconcertante en clave de bendición. Ese es uno de los grandes regalos de la palabra. Sus relatos, sus historias nos permiten releer todo lo que vivimos en clave de bendición, esas bendiciones disfrazadas con las que Dios está atravesando la historia. José inserta su pequeña historia en esa gran historia
del Dios de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, de Jacob y Raquel y Lía, un Dios no vinculado a territorios sino a personas. Y José va descubriendo poco a poco que solo Dios es el verdadero intérprete de los sueños y que a través de ellos se comunica. Gradualmente va tomando conciencia de esta presencia actuante en su vida y le va dejando cada vez más protagonismo. Dirá, no soy yo, sino Dios, quien dará al faraón una respuesta favorable. El relato se muestra bastante secular, por eso nos acerca a nuestro tiempo, sin una comunicación explícita de Dios en nuestras coordenadas occidentales, tal como se muestra un Dios escondido, pero nunca ausente. Tras el sufrimiento vivido por el daño de sus hermanos y la crisis que presuponemos de identidad y de pertenencia, José es capaz de descubrir bendiciones disfrazadas en todo lo que le ha ido aconteciendo, porque es otro quien va trenzando los hilos de su historia. A su segundo hijo lo llamará Efraín, fecundo. Dios me ha hecho fecundo en el país de mi aflicción. A expensas de caer presa del resentimiento, cuando vuelve a encontrarse cara a cara con sus hermanos, a José se le parte el corazón al verlos necesitados y rompe a llorar. Entonces se le revela su auténtica misión. No es el faraón quien puede dársela, sino el Dios ante el que se descubre como un instrumento de reconciliación. Fue Dios quien me envió delante de vosotros, dirá a sus hermanos, para salvar vuestras vidas. Con sabiduría y misericordia pondrá paz con sus hermanos y entre su pueblo. Será un puente tendido entre Israel y Egipto, un ser humano entre varias culturas que las enriquece al abrazarlas. Dentro de esta llamada a reconciliar y curar divisiones, una llamada tan acuciante para nosotros hoy, pues José va a descubrir que también se siente llamado, impulsado a alimentar otras vidas. Nos dirá el relato, proporcionó alimento a su padre, a sus hermanos y a toda su familia. Y esto va a dotar su viaje de un sentido más amplio. El Dios de sus antepasados continúa alimentando a su pueblo, tomando como instrumento la pequeña existencia de José, a través de este gesto que después Jesús hará sagrado. Los aprendizajes de José, el consentimiento a la llamada que va descubriendo al hilo de los acontecimientos de su vida, no es solamente fruto de la experiencia o de un excepcional sentido común, sino que es regalo del Espíritu de Dios cuando nos dejamos educar y modelar por su palabra. Esta palabra del Señor no resuena para José como una palabra sobrecogedora y desconcertante, como le ocurrió a Abraham, sino como una palabra que silenciosamente lo acompaña y lo va modelando en medio de los acontecimientos cotidianos. Dios no habla directamente con José, como había hecho con sus antepasados, pero en su historia siempre estará presente de un modo discreto, que él tiene que ir descubriendo. La manera en que José relee lo acaecido le lleva a reconocer y agradecer el hilo de la bendición con que Dios ha ido entretejiendo sus vidas. Puede escuchar su voz, entre otras voces, y esa voz le revela quién es Él y el para qué de su azorada existencia. Como todos aquellos que son elegidos, José no puede sustraerse del destino de los suyos. Pues una historia hermosa que nos ayuda a poder releer nuestro tiempo, y otra que quiero traer y que también está incluida en el libro es la de Isabel. Isabel y las segundas y terceras llamadas. La encontramos en el Evangelio de Lucas, en el primer capítulo, con el viaje de su vida ya avanzado. Y vemos cómo a través de ella va a tener una llamada a la fecundidad, una invitación a que pueda desplegar su vida, justo en los momentos en que esta llamada parecía que ya no podía esperarse, justo cuando Isabel, pues más replegada, experimenta su propia vida. Vamos a ver en este anuncio que le hace a Isabel, en ese díptico que presenta Lucas, con esa mediación del ángel, cuando la palabra al principio no prende en la vida de Zacarías, por eso le acontece la mudez, cuando la palabra no penetra la vida, pues tampoco tenemos posibilidad de que nuestras palabras se vuelvan sanadoras, bendicientes, y en Zacarías acontecerá la mudez. Y ese poder que queda de la palabra, que queda velado, que queda oculto, va a ser Isabel, la que implícitamente se abra y consienta a esa voz que hace misericordia
y por eso ella será la que pueda poner el nombre a su hijo Juan. Dios hace misericordia. Cuando comentaba esta escena de Isabel con una matrona que asiste en el parto a que ha asistido, ha ayudado a dar a luz a muchas mujeres, pues ella me decía, algo no puede nacer sin que otra cosa tenga que morir antes para dejar espacio. Isabel y representa, y ahí podemos reconocernos, aquellos hombres y mujeres que necesitan morir a lo que creen saber sobre ellos mismos. Esto se acaba, es tiempo de replegar, no hay nada que hacer. Y también dejar morir, dejar caer, soltar lo ya conocido. La sensación de que la vida se ha estrechado, de que están las manos vacías, el oprobio de la esterilidad en Isabel, porque va a ser precisamente en el reverso de ese vacío y de esa infertilidad donde Dios actúe de una manera que no podemos ni sospechar. Cuando esa esterilidad, en vez de ocultarla o en vez de cerrarla, la abrimos a Dios, entonces se abren espacios para una vida inédita. Y el ángel revelará a María esta bendición de fecundidad que recibe Isabel, que había recibido Sara y todas las mujeres estériles a lo largo del Antiguo Testamento con las que Dios quiere hacer y hace su historia de salvación. Para Dios no hay nada imposible. Ambas mujeres, Isabel y María, se requieren para confirmarse en sus llamadas, para ayudarse juntas a acoger la palabra. Necesitamos que la mirada y las voces de los otros refrenden en nuestra vida el eco, el impacto que esa palabra provoca. La serenidad de Isabel es suelo para María y el saludo de esta será para Isabel cumplimiento de la promesa de la palabra recibida. La visitación sella para ellas aquel encuentro en el que cada una ha recibido una palabra y un destino que necesitan ser refrendados por otras miradas y otras voces. Bendita tu vida, le dirá Isabel a María. Y en esa corriente de bendición que cruza las vidas de Sara, de Agar, de Noemí y de Ruth, vibra a través de ellas y quiere alcanzarnos a través de la palabra a cada uno de nosotros. Las dos mujeres manifiestan y subrayan la alegría como señal inequívoca de la irrupción de Dios. María se alegra por su acción liberadora a través de los pequeños de la tierra y se llena de dicha porque la historia de salvación se cumple desde los pobres y desvalidos, desde ese Dios que colma el barro de la propia vida. De Isabel aprendemos que nos aguardan segundas y terceras llamadas y que por muy tarde que nos parezca aún estamos a tiempo y que siempre quedará una dimensión de Dios que hasta el final del viaje estará por alumbrarse en nosotros. Solo aquellos que transitan las terceras etapas de la vida pueden mostrarnos ya que lo más importante no es hacer algo, sino portar a alguien. Isabel descubre en el saludo de María ese don en el que toda llamada crece, la posibilidad de que algo de la ternura de Jesús, de su bondad, de su belleza, pueda pasar al mundo a través de nosotros. Nadie es llamado en solitario, se nos nombra junto a otros y para otros. Y por eso la Biblia es la historia de un pueblo, de una comunidad. Por eso, para entender, para abrirnos a la Sagrada Escritura, para que tenga este efecto que tiene la lluvia en la tierra, para que haga fecundo el tiempo que nos toca vivir, no podemos abrirnos a la palabra solos, necesitamos unos de otros para entresacar juntos la sabiduría, el don que contienen. Os he traído estas historias como una especie de cata, de aperitivo de José y de Isabel, que nos muestran que también nosotros somos invitados a reconocer esa voz del amigo entre las múltiples voces de nuestro tiempo. La voz que clama en los desplazados y abatidos, la que susurra desde territorios que nos son extraños, la que nos incomoda y la que nos pacifica. La voz que nos señala dirección, los pequeños lo primero, la que nos alienta en medio de nuestros miedos e inseguridades y la que nos urge con desafíos e inesperados. Esa voz que nos lleva a implicarnos compasiva y generosamente con otras vidas. Pues ojalá que a lo largo de todo este curso que iniciamos y sobre todo en este mes de septiembre, pues que dejemos que esa voz nos llegue a través de los relatos de la Escritura y que lleguemos a ser personas bendecidas con las ganas de vivir, como lo fue intensamente Jesús, y así nuestras vidas puedan también volverse más sanadoras y bendicientes para otros. Muchas gracias y
y un saludo a toda la familia Paulina. Pasemos un bonito mes de septiembre.